Enola Holmes y el caso del adiós gitano. Libro 6 de la saga. Capítulo 12. Como solo tenía la noción más rudimentaria de cómo usar las riendas, debo admitir que me sentí un poco aterrorizada encima del cabriolé. Ciertamente no le tengo miedo a las alturas, como por ejemplo a trepar árboles, pero esta alta percha se movía. Además, se movía muy cerca de muchos otros grandes objetos en movimiento. Me encontré empujándome con vehículos de todo tipo, carruajes y carros, taxis y vagones, algunos ligeros y rápidos, otros pesados y lentos, algunos yendo en una dirección, otros en la otra. Estaba tratando de pasar unos o a otros, a veces tan cerca que sus ruedas casi raspaban, o los ejes de todos chocaban y se bloqueaban. A veces hacían cerradura y por lo general había un alboroto o una lucha. Afortunadamente evité ese destino. Mi caballo de taxi, apropiadamente llamado Brownie, conocía su negocio. Trotaba tranquilamente y se mantenía fuera de los problemas. Taxi. Estridentes voces femeninas, al unísono, de dos de las viudas más grandiosamente embellecidas, enjolladas, con masivas gorras y grandes pechos, jamás vistas en la avenida de Londres. Aunque me sorprendió reconocerlas, de inmediato sacudí la cabeza, como si me hubieran encargado comprar un pasaje en otro lugar, trotando. Una vez que pasé junto a ellas, en el último momento, deseé habérmelas arreglado para arrojarles un poco de agua de alcantarilla. Eran las tías despiadadas de Lady Cecily, que con la conveniencia del padre de Cecily la habían encarcelado y muerto de hambre, intentando un matrimonio forzado. Cecilia ahora estaba a salvo con su amada madre y tal vez algún día la encontraría de nuevo. La idea me alegró tanto que sonreí mientras seguía conduciendo, aunque todavía no sabía cómo lograr lo que tenía que hacer hoy. De alguna manera tuve que entrar en la tienda de la señora Culhane y echar un vistazo. Si ella me reconocía, podía haber repercusiones más desagradables, incluso potencialmente mortales. Pero guardé el problema en el fondo de mi mente mientras seguía trotando, confiando en mis peculiares procesos mentales para resolverlo todo en el camino. Cuando llegué a las afueras de la ciudad de Londres y pasé el distrito más pobre, los carros y cestas de los vendedores ambulantes se alineaban en estrechas calles, enviando los aromas más tentadores. Al detener mi taxi, le compré un pastel de carne a un pastelero apuntando con mi látigo, dándole 2 peniques mientras envolvía mi almuerzo en papel marrón y lo sopesaba para que yo lo cogiera. A mi alrededor, obreros y pilluelos, tendederos y lavanderas se amontonaban en los adoquines. Cerca, un mendigo había traído una multitud al exhibir una tortuga domesticada que se paraba sobre sus patas traseras para darse un gusto, estirándose más alto y más erguida hasta que caía hacia atrás sobre su propio caparazón, oscilando como un caballo mecedor para la gran diversión de todos. Comiendo mi pastel de carne y mirando desde lo alto, me reí tan fuerte como cualquiera, sacudiendo mi cabeza con asombro mientras tiraba un centavo. Uno nunca sabía lo que iba a ver en una calle del este de Londres, ya fueran vendedores de pasteles de jengibre o un oso bailarín, unas mujeres vendiendo botones o cordones de botas o los mendigos más extravagantes. Vaya, allá a las afueras de la ciudad había visto un mendigo con fósforos que se había posicionado descaradamente junto a un vendedor de puros, las cosas apestosas. ¿Cómo los hombres podían disfrutar de un placer tan acre que estaba más allá de mi comprensión? Aunque algunas mujeres atrevidas y notorias... Espere, actrices en su mayoría, pero ocasionalmente una veía... Podría posiblemente... Oh, si tuviera que intentar... Pensé que podría manejarlo, especialmente si me subía la sobrefalda suiza de puntos para esconderla debajo de la chaqueta. Entonces mi apariencia tendría el efecto deseado sobre la señora Culhane. Casi seguro. Muy bien, entonces así lo haría. De pie en una posición elevada, realicé las maniobras necesarias para ocultar mi suizo punteado sin prestar atención a las exclamaciones y miradas de un número del East End, doblemente asombrados. No solo yo, el taxista, era mujer, sino que me desnudaba parcialmente en público. No importaba, ninguna de estas personas volvería a verme. Después de sentarme, disimulando de nuevo, ignoré los gritos, las risas y los abucheos. Apliqué toda mi escasa habilidad con las riendas a hacer girar el caballo. Luego volví a comprar un puro y unas cerillas. Encendí el cigarro, pero me metí la cosa apestosa entre el taxi y la lámpara del carruaje,
para que se quemara mientras volvía a dirigir el siempre paciente Brownie hacia el este. Cuando llegué a la esquina de St. Tuckings Lane y Keppel Street, el cigarro ya se había quemado a la mitad y se había apagado para mi alivio, porque no tenía idea de cómo fumar uno, ni deseaba tampoco aprenderlo. Mi propósito más bien era fingir. Metí el cigarro en la esquina de mi boca, apretando su extremo no quemado entre mis dientes, con lo que esperaba que fuera una sonrisa de lo más desagradable. Al detener el taxi frente a la tienda de la señora Culhane, atraje la atención de una multitud de esposas de pescado y pilluelos de la calle, ya que casi nunca un taxi entraba en esa calle. Su interés aumentó enormemente a medida que bajaba. Jadeos y murmullos surgieron cuando mi falda, ahora lisa, oscura azul, apareció a la vista. Aunque no es común y está muy desaprobado por desobedecer las reglas de la vestimenta y la apariencia femenina, las mujeres Billy a veces se veían en Londres, generalmente con un bulldog atado. A falta de uno de esos, fruncí el ceño, blandiendo mi látigo mientras enganchaba el caballo del taxi a un poste de luz. Luego, el látigo todavía en la mano, entré en la tienda de la señora Culhane. Ahí estaba ella, su personaje tenía la forma de la tortuga del mendigo parada sobre sus patas traseras, su comportamiento más parecido al de un erizo indignado. Aunque me cuidé de no mirarla directamente, pude ver que le temblaba las cerdas de la barbilla y que sus manos regordetas se movían a tientos en el aire. Y esperaba fervientemente que, en su conmoción, no pudiera ver más allá de mi sombrero, mi cigarro y mi burla hacia su rostro real, o yo, que ella podría reconocer. Pasando junto a ella lo más rápido posible, me dirigí a la parte trasera de la tienda, rastrillando su contenido con la mirada. Y sí, en un lugar destacado se exhibía el vestido de seda mauré de la duquesa Blanchefleur con sombrilla a juego, además de muchas enaguas lujosas y un corsé largo, de costoso brocado y cuchara que bien podía haber pertenecido a la misma desafortunada dama. Pero ahora que, maldita sea, no había forma de que pudiera interrogar con seguridad a la señora Culhane, y era muy improbable que en cualquier caso se pudiera sacar alguna información de su boca desdentada. Mejor dejar el vestido y la sombrilla aquí hasta que la policía pudiera verlos, pero quería algo para probar mi caso. ¿Un pañuelo? ¿No habían dicho las dos Marías que su amada llevaba un pañuelo? Me dirigí a la cesta donde estaban expuestos los pañuelos de la mujer. Los revisé y agarré uno que creí reconocer y lo examiné. Sí, en una esquina había escogido el hilo rojo y dorado. La impresión de un cosido cerrado todavía se mostraba claramente en la tela. D.C., Duquesa del Campo. Pañuelo en mano, arrojando definitivamente un chelín al piso de la tienda, salí. Me divirtió mientras volví a colocarme en lo alto de mi taxi, vislumbré a la señora Culhane de rodillas, buscando el dinero mientras me alejaba. Su codicia era mayor que su indignación moral, aparentemente. Una vez que doblé la esquina siguiente, con gusto tiré el cigarro a la calle y respiré profundamente aliviada, pero de repente me sentí agotada. Sí, había guardado el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta prestada, y sí, daba prueba de mi teoría de lo que había sucedido a la duquesa Blanchefleur, habiendo sido despojada de su ropa, y que se quedaba en el East End por alguna razón desconocida, enfermedad, postración, falta de recursos, restricción de algún villano desconocido. Hasta ahora todo bien, pero ¿y qué sigue ahora? Preguntándome si debía notificar a Scotland Yard o llevar primero mis sospechas al duque, conduje de regreso al West End para devolver a Brownie y el coche de alquiler a su propietario. Cuando entré en la ciudad con su bullicioso tráfico, pronto mi paso se redujo a necesariamente una caminata, y luego me encontré quieta, en un bloqueo que parecía durar minutos. Colocando el látigo en su zócalo, suspirando solo por algo que hacer, saqué el pañuelo de la duquesa de mi bolsillo. Lo miré a plena luz del día, en lugar de la tenue tienda de la señora Culhane, y entonces vi algo que antes había pasado desapercibido. Quizás fue la buena suerte más repugnante que jamás haya experimentado. Aunque se había cuidado de quitarse el monograma, parecía que la señora Culhane no se había molestado en lavar el pañuelo, ya que en el centro se veía claramente signos de que se habían aplicado en la nariz de alguien. Recordé lo dicho de una de las Marías en la espera, sobre el asma de la duquesa de Blanchefleur. ¿Podría ser que tuviera en mis manos los detritos nasales de la mujer noble desaparecida?
Aunque no era una idea delicada, parecía bastante probable. A pesar de que me devolvía el pañuelo al bolsillo con prisa y disgusto, me asaltó un pensamiento. ¿Podría quedar todavía el olor de la desgraciada duquesa sobre el pañuelo? Si es así, no sería necesario, afortunadamente, buscar las pistas del metro de Baker Street o de otras áreas del Pozo Negro de Londres. Tal vez no. En cambio, admito que la idea surgió debido a eventos recientes instigados por Sherlock. ¿Sería posible que un perro rastreara a Blanche Fleur del pañuelo de su gracia? Capítulo 13. La idea me abrió los ojos de gran parte, entendiendo mi espalda y entendiendo mi esperanza y mi excisión, con tan ardiente que parecían pasar a través de las riendas como a través de la línea de teléfono. Al parecer, al recibir un mensaje, el buen Brownie levantó la cabeza, resopló y se lanzó hacia adelante, obligando al taxi a pasar por un espacio que yo hubiera pensado que era demasiado pequeño para él. Un momento después nos desviamos hacia un camino de servicio que conducía a un laberinto serpenteante de patios traseros y callejones, del que finalmente salimos cerca de Marylebone Garden. Animado, envié al noble Brownie más allá de un omnibus y hacia Baker Street logrando un hermoso trote. «Taxi». La voz imperiosa afectó mi corazón de manera tan extraña que instantáneamente detuve a Brownie, aunque habría sido mucho más seguro seguir adelante. Obediencia insensata e imprudente. No me atreví a mirar al hombre con que había hablado, porque no debía notar mi rostro. Pero cuando me incliné para tirar de la palanca que abría las puertas de la cabina, pude vislumbrar su figura alta, parecía una cigüeña, y la de sus compañeros más bajos y robustos mientras subían. Sherlock Holmes, Mycroft Holmes y el Dr. Watson. Todos se apretujaron de alguna manera. Abrí la puerta corrediza en el techo del cabriolé y dije con la voz cogni más profunda y áspera de mi repertorio: «A Alf le va a dar más por el peso de salida». «Convenido. Llévanos a Kill Street», respondió mi hermano. «Ah, casi seguro que iban a ver al duque Luis Orlando del Campo». «Señor», reconocí con la voz más profunda, cerrando la abertura por encima de su cabeza, pero no del todo. Esperaba poder escuchar a escondidas. Pero confundiendo el estruendo de la ciudad en general y en particular el retumbe de las ruedas de metal de mi propio taxi sobre los adoquines, no pude escuchar nada, excepto una vez cuando Sherlock levantó la voz. «Un experimento, Mycroft, el más simple experimento. Pensé que el viejo Collie podría localizar a nuestra atrevida y esquiva hermana. De todos modos, tuve que ir a Fender Hall para esto». Esto, concluí de sus exclamaciones, era el papel marrón adornado con símbolos de carbón. Al parecer no quería decirles que Reginald Collie me había encontrado, y que él, Sherlock, el gran detective, me había perdido de nuevo, por lo que había desviado su atención sacando esto de su valija. ¿Puede alguno de ustedes hacer algo de eso? La respuesta de Watson fue inintengible, pero el tono pomposo de Mycroft golpeó mi oído con bastante claridad, mientras me sermoneaba con entusiasmo. «¿Por qué, querido amigo? No es obvio. Tienes tus especialidades, pero no has leído tan ampliamente en antropología como yo, o lo sabrías. Estas fronteras y este cerco son protectores, destinados a protegerte del mal». Algo asustado al remitente, lo que le ha llevado a hacer estos diseños. ¿Y los ojos? Muy similar al ojo egipcio de Horus o el tercer ojo hindú. «Por el amor de Dios, querido», interrumpió Watson, bastante audible esta vez. «Esto es Inglaterra y el siglo XIX». Sí, y todavía las damas caminan con los dobladillos de sus faldas y mangas bordeadas con folderol, que no tiene ningún propósito práctico, decorativo, excepto que, desde los tiempos aborígenes, todas las aberturas en una prenda necesitaban ser barricadas con símbolos mágicos para evitar la entrada de espíritus malignos. Entonces, evidentemente, Mycroft se volvió hacia Sherlock y le preguntó: «¿Quién te envió esto?». Pero la respuesta de mi hermano fue silenciosa y aguzé mis oídos para tanto como pude, pero no pude decir lo que dijo sobre Fender, o sobre mamá, o sobre mí, excepto que Mycroft una vez rugió: «El extraordinario descaro de la niña». Sí, el descaro, pensé con ironía. Sherlock y él no tenían ni idea de lo nerviosa que estaba. De hecho, mi valor se estiró hasta el punto de ruptura sobre las coronas de sus sombreros de copa, mientras Brownie trotaba valientemente con su taxi pesadamente cargado. Cuanto más cerca del terraplén, peor era el ruido y más denso era el tráfico.
Hasta que llegara a Strand, mi taxi apenas podía vencer a gatas. Como mis pasajeros no presentaron ninguna queja, no hice ningún intento de abrirme paso a través de la multitud, sino que caminé con el caballo hasta que cerca de la estación de Charing Cross nos detuvimos porque parecía que todos los vehículos de Londres se habían reunido allí. Todo el estruendo de las ruedas se había calmado temporalmente y aunque había mucha conmoción, como que también algunos conductores de como a ratos delante de mí se maldijeran entre sí, aproveché la oportunidad para tratar de escuchar una vez más lo que estaba pasando dentro de mi Hampson, avanzando poco a poco la abertura del techo un poco más entreabierta. ¿Por qué diablos no hay nota de rescate? Ahora hablaban de la desaparecida duquesa y Watson había retomado su habitual tono de desconcierto. Muchas posibilidades, respondió mi hermano Sherlock secamente, pero ninguna de ellas esperanzadora. Por ejemplo, asumiendo que fue secuestrada por dinero, sus captores simplemente perdieron los nervios y temiendo que ellos la atacaran a la policía, la despacharon. Mi querido Holmes, seguramente. Por desgracia nada es seguro. De hecho, podrían haberla secuestrado. La presencia de la anciana sugiere una proxeneta. Si la tomaron por el oficio de clase alta en la profesión más antigua del mundo, es un destino peor que la muerte, declaró Mycroft. Bastante. Watson protestó, pero seguramente no todas las conjeturas tienen que ser tan sombrías. ¿No hay una posibilidad? El buen doctor vaciló. Estás pensando en mi propia situación familiar peculiar, adivinó Sherlock caprichosamente, y aparentemente con razón. ¿Crees que la dama pudo haber escapado por su propia voluntad? Watson, sonando un poco enrojecido, murmuró: Bueno, seguramente puede ser una posibilidad. Posiblemente sí, pero no probable. Cualquier mujer bien podría desear escapar de un marido tan explosivamente melodramático. Siempre el estoico soldado británico Watson, interrumpió Sherlock con diversión, para encontrar fallas en un extranjero perfectamente presentable y bastante rico. Bueno, la esposa británica, ¿no es así? Y el francés, añadió Mycroft, por parte de su madre. Muy bien, insistió el pobre Watson, es parte francés y joven y muy posiblemente infeliz con un marido mayor. Watson, sean cuales fueran sus circunstancias, las mujeres simplemente no se escapan de forma regular. Sherlock estaba empezando a sonar un poco malhumorado, con solo 2 desafortunadas excepciones que yo sepa. En tono de sincera disculpa, Watson gritó: Ciertamente, no aludiría a tu desgracia personal. Algo se despejó mucho más adelante, el tráfico comenzó a moverse de nuevo. Pasé la punta de mi látigo sobre la espalda de Brownie para indicarle que caminara, y después de eso no escuché más hasta que realmente giré en Oakley Street y detuve el taxi, recordando justo a tiempo que, en mi forma de taxista, no sabía la dirección exacta. Abrí la puerta del techo, la mano de mi hermano se disparó para darme una tarifa bastante generosa, y saludó con desdén para indicar que no esperaba cambio. Y él y Mycroft y Watson abrieron las puertas del coche, antes de que yo hubiera guardado el dinero. Menos mal, ya me había olvidado de manejar la palanca. ¿Qué curso de acción le aconsejará el duque? Watson preguntó mientras salían. Duque, lo corrigió Sherlock con una pizca de burla. Después de todo, Watson no estaba solo en su prejuicio contra el extranjero. Bueno, tal vez le sugiriera que su esposa se escapó en el metro y vive con una hermana. Vamos, Holmes, ¿estás tan realmente perdida? Mis informantes no me dicen nada, y lo trasilo de conjeturas no me lleva a ninguna parte. Nunca debería haber aceptado el caso, dijo Holmes con amargura mientras caminaba hacia la casa sorprendentemente morisca que se encontraba a poca distancia calle arriba. Las personas desaparecidas son mi talón de Aquiles aparentemente. Disparates. Una docena de veces he estado a centímetros de encontrar a su hermana. Quizás sean una docena más uno, pensé mientras giraba el taxi y me alejaba. Me dolía el corazón, lo admito. El mero sonido de la voz de mi hermano me conmovió hasta las lágrimas, especialmente porque hablaba tan amargamente de mí, pero no se podía evitar, y yo tenía trabajo que hacer. Capítulo 14. Después de regresar Brownie con su humilde
respetable y la chaqueta de taxista y Derby a su correcto propietario agradeciendo al hombre efusivamente y sinceramente, me restituí a mí misma lo mejor que pude, a mi vestido con puntos Swissness que terminaba con un sombrero y peluca. Me guardé el anillo en el bolsillo. Aunque no importaba si lo perdía, tenía varias alianzas de boda repuestas a mi mano. Volví a mi alojamiento para lavarme y cambiarme de ropa, sintiéndome muy manchada por las huellas de un perro y olor a caballo. Además, necesitaba cenar antes de poder poner en práctica mi plan para encontrar a la duquesa, y lo primero que encontré al desabrochar mi vestido tan maltratado fue una masa de papel cortado y pegado en tiras. Oh, el mensaje de mamá. Por mucho que me hubiera gustado dejarlo fuera, sabía que no sería capaz de enfrentarme a Sherlock de nuevo hasta que hubiera lidiado con el cuento del cielo. Y necesitaba enfrentarme a Sherlock para poder contar con los servicios de Reginald Collie, esta misma noche si era posible. De pie en mis enaguas, mientras esperaba que la niña trajera agua caliente para mis abluciones, enderecé las tiras de papel. No eran menos de 4 y eran bastante largas. Luego las puse en mi cama y las miré, tratando de pensar. Mamá los había envuelto alrededor de un cilindro para escribirlos, y sin duda había puesto que tendría a mi disposición el mismo tipo y tamaño de cilindro. Pero ¿qué podría hacer cuando ella estaba con los gitanos y yo estaba en Londres? Nada pequeño seguramente, dada la anchura de los papeles, no el mango de un pincel, aunque mamá era toda una artista. ¿Qué más le gustaba hacer a mamá? Busqué en flores silvestres, deambulé por el campo. Un peatón, pero seguramente no podía esperar que yo tuviera uno de esos en Londres. Ah, ¿qué esperaría ella que yo tuviera, que ella también tuviera? Debí pensar con el punto de vista de mamá. No era una tarea fácil, ya que nunca había entendido completamente a mi madre, pero lo intenté. ¿Qué habíamos hecho yo y mamá juntos? ¿Leer libros? Sí, claro, pero no me vino a la mente ningún libro cilíndrico. ¿Reunir flores y disponerlas? Seguramente, pero los jarrones eran de varios tamaños y formas. Otras actividades similares como armar cestas y jaulas para pájaros con palos, no con mamá. Nada hogareño. Así era ella. Prefiriendo estar al aire libre, se habría asegurado y que yo tuviera un columpio. Me había animado a trepar árboles, me había enseñado a montar en bicicleta. La chica eligió ese momento preciso para tocar y entrar con la necesaria jarra de agua humeante, interrumpiendo mis pensamientos. Después de lavarme, experimenté envolviendo una sección del cuento del cielo alrededor del pie de una lámpara del piso, moviendo el papel de un lado a otro sin éxito. Luego probé mi lámpara de lectura, luego una de las barandillas de la escalera sin mejores resultados. Ni siquiera podía decir si necesitaba cilindros más grandes o más pequeños. Todo era muy frustrante. Fui a ver a Sherlock después de la cena y con el fin de pellizcar su siempre tan superior nariz, usé exactamente el mismo disfraz que usé el día en que no me reconoció cara a cara en el salón de la señora Watson, sin anillo de oro como estaba haciendo la señorita Viola Eversole. Desde mis polidas botas abotonadas y mi modesto pero hermoso vestido amarillo prímula, hasta mi rostro empolvado de arroz con su pequeña marca de nacimiento, mi peluca cuidadosamente peinada y mi gorro de gitana, que irónico, pero así se llamaba, los planos sombreritos de paja con una ramita de flor. En cada detalle yo era su hermana disfrazada, simplemente por ser hermosa. Bastante mezquino por mi parte, pero como mi hermano, me gustaba bastante un momento de triunfo. En una bolsa de alfombra llevaba otra ropa más adecuada para el trabajo nocturno que tenía por delante, es decir, tenía muchas esperanzas de que viniera. Si no, entonces el trabajo de la noche estaba por delante de mí, singularmente como Enola, como siempre. Si Sherlock no estaba en casa, había decidido que esperaría, pero a pesar de que el sol aún no se había puesto esta larga tarde de julio, esperaba que estuviera en su alojamiento recuperándose de un día agotador y frustrante. La señora Hudson, al abrir la puerta, afirmó que estaba en su casa. Envié mi tarjeta en una bandeja plateada. Señorita Viola Eversole. Pero después escuché su reacción vocal bastante explosiva. Evidentemente, la señora Watson, con motivo de nuestro anterior encuentro en su salón, le había dicho mi nombre y él lo recordaba.
Un momento después, ladrando alegremente, Reginald Collie bajó corriendo las escaleras para saludarme. Justo a tiempo, antes de que pudiera saltar sobre mí, agarré al perro con sus patas delanteras. No debes arruinar este vestido, le dije con cariño, o al menos no hasta que Sherlock haya tenido la oportunidad de verlo. Ya lo veo, dijo una voz lacónica desde lo alto de las escaleras, y como si mi belleza personal no soportara más discusión, mi hermano cambió de tema. ¿Has leído todavía el mensaje de vuestra madre? Si subiendo las escaleras para encontrarme con él, tratando de no sonreír demasiado, esperé hasta alcanzar su máximo nivel para hablar. Luego dije, he intentado hacerlo sin éxito, pero eso no importa ahora, hay asuntos más urgentes entre manos. ¿Qué podría hacer? He descubierto lo que pasó con la duquesa del campo y sé dónde podríamos encontrarla. Sus cejas reaccionaron a la noticia, pensé, hasta que dijo, ¿nosotros? Reginald y yo, en realidad, pero ciertamente puedes venir si lo deseas. Sherlock respiró hondo y soltó el aire antes de hablar. Lo dejé pasar. Y admito que, aunque he dominado bastante mis estudios de la mente criminal, lucho continuamente por una más mínima comprensión de los suyos. Aquí eres tan valiente como el bronce, sin embargo, ¿por qué huiste de mí tan precipitadamente hoy? Seguramente es obvio, porque tenía asuntos urgentes en otro lugar y sabía que desearías detenerme. En efecto. Después de examinarme un momento como si fuera un espécimen, dijo, he cambiado bastante de opinión, Enola, sobre tu futuro. Compadezco a cualquier hombre que alguna vez se case contigo. De hecho, creo que quizás no deberías casarte. Esa tangente tan extraña, pensé, pero no me molestó, porque estaba completamente de acuerdo con él. Entra, añadió con impaciencia, indicándome que entrara en su alojamiento y tirando algunos periódicos a un lado para ofrecerme un asiento. Me gustaría estudiar en la universidad en realidad. Confié mientras delicadamente arreglaba mi falda alrededor de mí y Reginald se acostaba a mis pies. El Renacimiento, los clásicos alemanes, la lógica, la argumentación. Con una mirada de dolor, como si le estuviera dando un dolor de cabeza, mi hermano me interrumpió. Prometiste noticias de la duquesa del campo. Bastante. He estado tras la pista de la bruja que la trajo al subterráneo. Aunque tal vez haya cientos de mujeres bulbosas con barbillas erizadas y sombreros feos en Londres, sé de una particularmente desagradable y concentré mi atención en ella. Concisamente, sin revelar los medios por lo que había ido allí, le conté a mi hermano sobre mi visita a la tienda de la señora Culhane y lo que había encontrado, el vestido de Blanche Fleur, su sombrilla y sus enaguas. ¿Estás segura de que eran de la duquesa? Solo un hombre podría haber hecho una pregunta tan tonta, o quizás debería decir solo un caballero, porque los hombres de las clases altas, vistiendo igual que todos, incluso ahora, en el cómodo desorden de su alojamiento, encontré a mi hermano uniformado con ropa de ciudad completa, con chaleco color carbón, chaqueta negra, puños y cuellos blancos impecablemente almidonados, parecidos a tantos pingüinos. Tal vez a los hombres de la clase alta de Sherlock le resultara imposible distinguir una levita de otra. Pero respondí amablemente, mi querido hermano, los vestidos son tan distintivos para mí como las cenizas de puro para ti. Estoy completamente segura. ¿No podrías traer algo como prueba? Podría, y lo hice. De mi pecho saqué el fino pañuelo de lino ribeteado de encaje veneciano y se lo entregué. Vi varios como este en el tocador de Lady Blanche Fleur. Notarás dónde se ha elegido su monograma. Bastante. D.D.C., duquesa del campo. Evidentemente, luchando por ajustar sus pensamientos sobre el asunto, murmuró. Parece, por improbable que sea, pero ¿por qué demonios elegirían los villanos a esta dama en particular, entre todas las mujeres demasiado vestidas de Londres? La respuesta surgió de mí antes de darme cuenta de que lo sabía. Por el bien de su cabello castaño dorado, excepcionalmente largo y exuberante. Mi hermano me miró como si estuviera hablando suajili, pero un escalofrío en los huesos me aseguró que tenía razón. Los villanos no solo se habían llevado la ropa de Blanche Fleur, sino que también le habían cortado la cabeza, muy probablemente duplicando sus ganancias. «Has comprado pelucas», le dije a Sherlock. «¿Sabes lo caras que son? Me estremezco al decirte lo que pagué por el que llevo puesto, porque el pelo debe ser importado de campesinas bárbaras
que llevan pañuelo en la cabeza o bien deben ser tomadas de presidiarias, pocas de las cuales parecen tener una cabellera muy bonita, o vendido por mujeres tan desesperadas que aceptan desprenderse de su gloria suprema. En resumen, interrumpió Sherlock, cabello atractivo para las pelucas, y extensiones de cabello y cosas por el estilo, agregué. Es difícil de conseguir y se mandaba en precio. Ajá, bastante. Supongo que puedes tener razón, admitió sin entusiasmo. Entonces, suponiendo que esta señora Culhane y algunos de sus cómplices se apoderaron de la flor de Lady Blanche por su ropa y su cabello, ¿está esta tienda en un barrio muy malo? Más bien. ¿Alguna agresión o lesión adicional podría haber hecho imposible que ella regresara a casa? Ajá, tal parece el caso. Saltó de su silla caminando. El hombre de acción empezaba a moverse. Debemos despertar a la policía de inmediato. Mi plan, dije bastante alto, es que Reginald Cole intente rastrearla por el olor de su pañuelo. Al mencionar su nombre, el anciano perro se puso de pie y desplegó las orejas. Continué. Tal vez alguna vez hayas notado que la duquesa dejaba un poco de su urgencia nasal en la tela. Sí, pero mi querida hermana, Reginald es un Cole y no usa hueso. La mirada líquida de ojos marrones de Reginald pasó de mi hermano a mí y viceversa, mientras seguía la discusión. Es cierto, admití de inmediato. Se me ocurrió una idea mejor. Entonces, ¿qué pasa con ese perro que solía rastrear al isleño de las Islas Salomón? ¿El perro que te dio el viejo que tiene tejones y armadillos y además? Sherlock se detuvo para mirarme con evidente sorpresa. ¿Has estado leyendo los relatos infernalmente melodramáticos de Watson sobre mis aires? Por supuesto. Si consideras el signo de los 4 infernalmente melodramático, creo que el nombre del perro era Toby. De hecho lo era, y todavía lo es. Mirándome de manera más peculiar, Sherlock preguntó un absurdo irrelevante. Enola, ¿hablabas en serio cuando mencionaste el deseo de ir a la universidad? Mi educación clásica es buena, pero he soñado con aprender matemáticas superiores, literatura moderna, ciencias como la química. Sherlock levantó ambas manos en un gesto bastante decisivo, parecido al de un director de orquesta que ordena silencio antes de la sinfonía. Iremos inmediatamente a buscar a Toby y te acompañaré donde me lleves con una condición. Mycroft también nos acompañará. Capítulo 15. Nada podría haberme sorprendido más o gustado menos. Casi levité de mi asiento por la conmoción y me quedé horrorizada. Mycroft, ¿por qué? No hay tiempo para explicar, Enola. Sherlock tomó su sombrero de copa, guantes y bastón. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo podría? Tiene el derecho legal de obligarme. Te doy mi palabra de honor como caballero de que evitaré que intente capturarte o coaccionarte de alguna manera. ¿No dejarás que me ponga una mano encima? Te lo prometo, no lo haré. La palabra de Sherlock fue inviolable. Además, sabía que fácilmente podría dejar atrás a Mycroft en caso de que algo saliera mal, pero aún así... Tengo una sensación molesta acerca de esto, le dije a Sherlock, que este sería uno de tus trucos. Así es. Las comisuras de su boca se torcieron en una sonrisa traviesa de lo más incongruente en su distinguido rostro. Un truco para Mycroft. Oh. Esta información, por supuesto, hizo perfectamente bien y mi curiosidad superó por completo mi preocupación. Muy bien, entonces. Froté la cabeza de Reginald Cole para despedirme. Vámonos de una vez. Toby, tal como lo había descrito Watson, era una especie de perro de aguas con pelo largo, castaño y blanco, pero nada más que lo recomendara por su belleza. Dejamos al perro en el taxi. Sherlock había pedido un vehículo de 4 ruedas. Lo que Sherlock quería, lo tenía. Así que nos esperaba mientras íbamos al club de Mycroft a buscarlo. A esta hora del crepúsculo del día, al parecer, Mycroft estaba ciertamente en su club. No variaba más de su órbita a su trabajo, club y alojamiento de lo que variaba el sol en su salida y puesta. Como mujer, incluso como la encantadora Viola Eversole, con un delicado vestido amarillo, necesariamente esperé en la antecámara, y Sherlock esperó conmigo mientras un sirviente mayor, ya que esto no podría ser una tarea fácil, entraba a buscar a Mycroft.
Pasaron varios minutos antes de que apareciera ese individuo con el ceño fruncido. Mientras tanto, Sherlock sacó mi tarjeta del bolsillo de su camisa y me la devolvió. Haga su parte, señorita Viola Everso. Ajá. Sherlock quería ver cuánto tardaría Mycroft en reconocerme. Sostuve mi bolsa de alfombra frente a mí con ambas manos enguantadas, incliné la cabeza hacia abajo y coloqué mi rostro en una expresión sonriente. Cuando Mycroft estalló, resplandeciente con corbata blanca, amplio chaleco azul real y chaqueta cortada, ni siquiera me miró. Sherlock, ladró enojado, ¿sabe que detesto que me molesten en mí? Es muy innecesario, te lo aseguro, querido hermano. Sherlock interrumpió en un tono tan suave que sofocó la ira de Mycroft como azúcar glass vertido en un panecillo de canela. Mycroft Holmes, permítame presentarle a la señorita Viola Verso. Mycroft se volvió hacia mí con escasa reverencia y le entregué mi tarjeta. Estoy muy contenta, estoy segura, dijo sonando no muy complacido en absoluto. La señorita Verso necesita mi ayuda, dijo Sherlock, y la de otro hombre capacitado. Como Watson no está disponible, viene hacia ti. De buena salud, Mycroft rugió como si lo hubiera insultado. Oh, por favor, señor Holmes, le grité a Mycroft con mi más dulce soprano. Seguramente no puede negarse a ayudar a una dama en angustia. Él abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. Más bien, pareció como si hubiera comido algo que no estaba de acuerdo con él. Ven, Mycroft, respondió Sherlock. Será por unas pocas horas y tengo usted esperando. Al escuchar su señal, el astuto sirviente apareció con un amplio abrigo de Mycroft y se lo puso. Uno tal vez debería explicar que la vestimenta adecuada no conoce estación. Incluso en el calor del verano, un caballero con traje de noche usará un abrigo, al igual que una dama debe usar su gorro y guantes. Sherlock tomó el sombrero de Mycroft por él, inmediatamente maniobrando a su majestuoso hermano hacia la puerta, mientras yo me deslizaba de la misma manera. ¿A dónde, señorita Verso?, me preguntó mientras nos acercábamos al taxi. Keppel Street en St. Dawkins Lane, murmuré, como si yo misma fuera incapaz de decirle nuestro destino al taxista. Sherlock fue el que lo hizo. Ellis N., ¿todavía tienes un perro? Mycroft se quejó ya en la cabina, cuidando de sentarse en la esquina opuesta a Toby. Mientras tanto, Sherlock me dio la mano y me ayudó a subir el escalón con tanto cuidado como si estuviera hecha de cristal de Waterford. Fingiendo una repugnancia de dama hacia el pobre Toby, me senté al lado de Mycroft, donde seguramente él tomaría mi costoso aroma a lirios y lavanda. Sherlock se recostó en el asiento opuesto, acariciando al perro y sin nada que decir, mientras el taxista se alejaba sin más grado habitual de empujones. El silencio duró algún tiempo, hasta que aparentemente la curiosidad, los nervios o mi perfume se apoderaron de Mycroft. Giró su impresionante cabeza hacia mí. ¿Cuál, puedo preguntar, es la naturaleza de sus dificultades, señorita? Simplemente agaché la cabeza y sonreí. Everso, se ofreció Sherlock desde el asiento opuesto. La señorita Viola Everso, cuyos padres eran grandes amigos de nuestra madre. Lo cual me recuerda, Mycroft se inclinó a través de la cabina hacia su hermano. ¿Has tenido noticias de Nola sobre esa comunicación que me dijiste? Aún no. Maldita sea, Sherlock, desearía que me hubieras consultado antes de encomendar una misiva a ese espantapájaros medio bárbaro. Sherlock me miró con un inconfundible brillo en los ojos. Mycroft despotricó. Nuestra grosera hermana, toda su travesura, como un cachorro de terrier sin vergüenza, apenas domesticado. No pude resistir más. Ahora, dije con mi voz normal y bastante distintiva, seguramente y hasta al menos parcialmente domesticada, y no más bribona, grosera o medio bárbara de lo que los otros miembros de su familia se han mostrado a veces ser. Como si fuera un fuelle, todo el aire pareció salir de Mycroft de repente, cuando se volvió para mirarme boquiabierto. Por ejemplo, al hablar de asuntos familiares tan delicados en presencia de un completo extraño. Concluí serenamente, plenamente consciente de mi gitana en su atractivo ángulo, mis adorables pendientes de perlas, mi cuello fruncido almidonado a la perfección. Le di mi sonrisa más recatada por un momento antes de romper en una risa menos femenina. ¿Enola? Jadeó Mycroft. Atentamente, mi querido hermano. Enola, pero yo nunca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En nombre de...? Pero en ese momento el taxi se detuvo y el taxista gritó en tono aburrido.
Capel Street. Capítulo 16. Saliendo con mi bolsa de alfombra en la mano, la abrí mientras Sherlock pagaba el taxi y lo enviaba al trote. Mycroft se puso de pie como un muñón cuando le entregué una linterna y algunas cerillas. Habiendo planeado solo la compañía de mi hermano, no de los dos, me quedé con el farola para mí. Sherlock llevaba su bastón más pesado, un arma excelente. Mientras manejaba a Toby, le entregué un pañuelo de la duquesa del campo. Luego metí mi gorro de gitano junto con mis guantes y mi cara peluca en la bolsa de alfombra, y cubrí mi faro de un vestido amarillo con una capa negra liviana que había traído conmigo para ese propósito. Uniformemente monótona ahora, con mi cabello color pantano recogido en un moño desordenado sobre mi cabeza, me volví hacia mi hermano mayor con una sonrisa. Ahora, Mycroft, ¿me parezco más a tu propia hermana renegada? Como una ocurrencia tardía, me quité mi pequeña marca de nacimiento de la cara y la arrojé a la bolsa de alfombra. Mycroft parecía permanecer sin palabras, una condición inusual para él. Entonces, Enola, ¿por dónde empezar? Sherlock me preguntó. A lo largo del Támesis. Con una bolsa de alfombra en una mano y una linterna en la otra, abrí el camino en esa dirección. Me parece, le expliqué, que la habrían sacado del subterráneo por una de las viejas alcantarillas que usan las alondras y los tíos. Mycroft recuperó explosivamente su capacidad de hablar. ¿Quién? Duquesa Blanchard Flor del Campo. Sherlock lo iluminó. Enola, ¿crees que después de despojarla de su finura, la habrían devuelto a las acequias y los muelles? No lo sé, pero ciertamente no podrían retenerla en la tienda, ¿verdad? Apenas. Algo en el tono de Sherlock me hizo pensar que no se tomaba nuestra búsqueda de Mansadeo en serio, pero que se estaba divirtiendo mucho. Yo, por otro lado, aunque me divertía la incomodidad de Mycroft, me sentía más decidida a encontrar a la duquesa. Caminando suavemente en silencio y alerta, nos llevé cuesta abajo, atravesando una telaraña de carriles que conducían al río, aunque la verdad es que una palabra tan bonita como río da una imagen equivocada del Támesis, que era más como una cloaca marrón apestosa, que se hinchaba y se hundía con las mareas del océano. El agua salobre y fangosa ocultaba ratas ahogadas, gatos muertos y ocasionalmente cuerpos humanos en descomposición. Las orillas eran un lugar podrido donde habitaban formas reptiles de humanidad. Bajando por un callejón oscuro y empinado entre edificios que olían a alquitrán, dudé, escuchando un miedo recordado. Efectivamente, al frente pudimos ver las líneas verticales de los mástiles de los barcos contra la más clara penumbra de un cielo bajo, y salimos del callejón para agruparnos en un muelle destartalado y oscilante al borde del Támesis. Parados por un momento, todos escuchamos y miramos hasta el punto del brillo de nuestras linternas, en búsqueda del peligro. He estado aquí antes, susurré. ¿Cuándo? Preguntó Sherlock manteniendo la voz baja. Mi primera noche en Londres. En menos tiempo del necesario para decirlo, recuerdo esas terribles horas cautivas junto al pequeño Lord Tewkesbury en el casco de un barco, con las manos y los pies atados, las muñecas ensangrentadas, mientras me las arreglaba para frotar sus ataduras contra uno de los cuchillos que se quedaban de mi corsé rajado. Luego la lucha por la libertad, y luego correr por la noche frenado por el pobre Twiki con sus doloridos pies descalzos. ¿De qué estás hablando? Mycroft refunfuñó. Me encontré con los asesinos de aquí. Qué reconfortante. Por aquí, susurré girando a mi derecha y huyendo del recuerdo. A lo largo de la orilla se alzaban almacenes oscuros, visibles solo por las deslumbrantes soportes de gas de tabernas de la esquina. Una base resbaladiza e irregular corría a lo largo de la orilla del río. Un lugar malvado, justo el tipo de lugar donde la señora Culhane y sus matones amigos podrían dejar a la desafortunada duquesa. Veamos qué puede hacer Toby con el pañuelo, Sherlock. Una de las cosas que más me gustó de Sherlock fue su manera de tratar con perros y caballos. En cuanto a Toby, se detuvo donde estaba y se agachó para conversar con él, acariciando y engatusando su interés antes de sacar el cuadrado de lino fino con bordes de encaje de su bolsillo y presentar su centro a las fosas nasales del perro.
Cuando Toby había disparado a fondo, Sherlock se levantó y sujetó una correa muy larga al más corto, dándole la libertad. Con un extraño andar como un pato, el perro trotó hacia la noche fuera de la vista de nuestras linternas. Bueno, al menos no nos está guiando hacia ti, Enola, comentó Sherlock mientras seguíamos la correa. Tu olor está en ese pañuelo, ¿sabes? Sí, y el tuyo, y el de la señora Culhane. Maldita sea, Enola, hay algo en tu presencia que obstaculiza mis facultades mentales. Deberíamos habernos detenido en la residencia del duque del campo y pedir algo más que oliera a la fragancia de la duquesa y solo a ella. ¿Y qué crees que te habrían dado? ¿Sus cajones sin lavar? Enola. Mycroft protestó en tono carmesí, porque acababa de mencionar innombrables en su presencia masculina. Lo ignoré acosando a Sherlock. ¿Con qué propósito podrías decir que querías un artículo tan personal? La explicación había suscitado falsas esperanzas y demasiadas preguntas, respondió con un suspiro. Tienes toda la razón, Enola. Aun así, sería una maravilla si Toby no nos lleva a la tienda de la señora Culhane. Será más que una maravilla, casi un milagro, si encuentro a alguien que nos ayude, admití, pero hay que intentarlo. ¿Y yo? Dijo una voz gruñona desde atrás. ¿Por qué estoy aquí realmente, Sherlock? Por favor, dímelo. Todo se aclarará, mi querido hermano. Todo quedará claro. Capítulo 17. Varias horas después, esta bendita claridad aún no había ocurrido. Con el característico optimismo voluntario de los caninos, Toby nos condujo a trompicones a lo largo del borde irregular y lleno de basura del Támesis, arrastrándonos a cada canal, arroyo, socavadura y boca de alcantarilla imaginable, pero sin resultados satisfactorios. De hecho, terminó llevándonos de regreso por el camino por el que habíamos venido, hacia el astillero en el que se centraban mis malvados recuerdos. Estoy seguro de que solo los jadeos de Mycroft, porque no estaba acostumbrado al ejercicio físico, le impidieron quejarse mientras nos acercábamos al túnel, en realidad al lecho de un río seco, por el que habíamos pasado una vez antes. Toby alertó, pero con la cabeza en alto, no con la nariz pegada al suelo. Aparte de eso, no puedo explicar mi alarma instantánea, aunque la vida en las calles le da a uno cierta sensibilidad de advertencia. Al túnel, susurré con mucha vehemencia, agarrando a cada uno de mis hermanos por un codo y empujándolos hacia allí. Apague las linternas. No había necesidad de preguntar por el perro, porque mientras estábamos juntos en la densa sombra, sentí a Toby sentado en mis pies, su cuerpo peludo, rígido y aprensivo. No había necesidad de advertir a nadie que guardara silencio total, excepto que me agaché para colocar una mano alrededor del hocico de Toby en advertencia. Oímos pasos arrastrándose por la orilla del río desde la dirección de los muelles, y voces. Alguien se acercaba. En un momento escuché dos voces, una aguda y chillona, la otra más profunda y ronca, con la flema de la edad en ella, pero aún así, ¿una mujer? ¿Y por qué pensé que una soprano chillona era un hombre? Ambos me sonaban familiares, aunque no podía ubicarlos. Especialmente no cuando la voz más profunda me sorprendió casi sin sentido al decir rápida y enojada varias veces palabras extremadamente malvadas. Dame la barriga llena de ella, concluyó. Y ella de ti, supongo, replicó la voz chillona. Entonces, ¿por qué diablo no se va? Parafraseo. Arde es un eufemismo en consideración de la sensibilidad del lector amable. Cada vez que salgo de mi casa, ahí está ella, simplemente tendía como un pez en el quinto de las caballerizas. Bueno, es justo, ¿la pusiste ahí, Dincha? Interrumpió Squeaky, chirrador. Casi chillé cuando reconocí el tono de rata del pequeño asesino vicioso que podría haberme matado el verano pasado. En el mundo no tiene nada que hacer con él, contigo. Y juramentos ficticios a chirriador. Mis oídos interrumpieron mis recuerdos desagradables. No hubiera pensado que ninguna mujer pudiera maldecir así, ni siquiera. Los dos aparecieron a la vista, doblando una curva en el camino de la Riviera, el más grande con forma de tortuga llevando una linterna. Ni siquiera la señora Culhane, porque sin lugar a dudas era la señora Culhane, con el villano Squeaky a su lado. Es ella, sisía en el oído de Sherlock, esperando fervientemente que entendiera, porque no me atrevía a decir más.
Temblando, me encogí más profundamente en las sombras. Mycroft habría logrado sofocar sus sibilancias gracias a Dios. Él y Sherlock guardaron perfecto silencio mientras los dos villanos se acercaban. Ella, como él, viejo vecino, habla bien y todo sí se le dice a la policía, dijo la señora Culhane en conclusión de su despotricar. El lector amable comprenderá que un eufemismo las pocas palabras que conviene repetir. El alborotador, confundido y quejándose, y jugando a ser lastimoso, en lugar de correr como debería. Para entonces ya estaba caminando casi frente a nuestro escondite. Pensé en la daga enfundada en el bus de mi corsé, preparándome mentalmente, porque si uno de ellos miraba en nuestra dirección, cuando la luz de su linterna cayera sobre nosotros, tendría que ser capaz de sacarla bastante rápido. Entonces, ¿qué quieres que haga con ella?, preguntó Squeaky. ¿Por qué? Deshazte de ella. Oh, ¿te refieres a dejarla en otro lugar? ¿O cómo? ¿Cómo quieres que lo haga? Mátala, quiso decir, y su voluntad directa hizo que me picara el pelo del cuello. Afortunadamente, también hizo que la señora Culhane lo mirara directamente a él, y solo a él, cuando los dos pasaron por nuestro escondite y él la estaba mirando. ¿Qué te parece?, le dijo. No me importa, no quiero saber nada al respecto, solo deshazte de ella. Y después de ellos, susurró una vez que la pareja malvada pasó por nuestro refugio. De hecho, Sherlock ya estaba avanzando. Llevaba siempre la más suave de las botas de niño y poseía una gracia felina en sus pies. No temí que lo escucharan. Sin embargo, temía que pudieran oírme, pues estas situaciones parecen sacar lo peor de mi torpeza. Le di a Sherlock un buen comienzo antes de seguirlo, sosteniendo la correa de Toby, pero dejando mi linterna en caso de que golpeara o traqueteara. Mycroft, siguiendo sus indicaciones de mí, asombrosamente, hizo lo mismo, siguiéndome a una distancia discreta y pisando, estoy segura, con mucho más cuidado, porque nuestra única luz era la de la lámpara de gas de Londres, que se reflejaba vagamente en las nubes bajas, y además la linterna de la señora Culhane, que iba más adelante. Así, en posición de procesión, tenue y sigilosa, seguimos a lo largo del Támesis, durante una corta distancia antes de desviarnos de él, cuesta arriba, hacia el mismo lugar donde habíamos comenzado, es decir, en la calle Capel. Mucho antes de que llegáramos allí, había adivinado a dónde íbamos. Conocí a las caballerizas detrás de la tienda de la señora Culhane desde ese mismo día extremadamente desagradable del verano anterior, cuando había pasado por delante del establo, en el destartalado establo del burro, el corral de las cabras y por un graznado, tocando la bocina el pantano de gallinas y gansos, en mi desesperación por escapar de Squeaky y su compañero aún más temible. Pero primero vino Keppel Street, iluminada por formas intermitentes por las pocas farolas que permanecían intactas. Al llegar a la acera, en lugar de salir a la luz del gas, Sherlock se detuvo en la sombra del edificio de la esquina para esperarme, y supongo también esperar a Mycroft. Pero en mi prisa no pensé en mi corpulento hermano y ver si me seguía. Espiando por la esquina del edificio, vi a Squeaky y a la señora Culhane girar, una caricatura de una pareja paseando hacia St. Tokins Lane. Sé cómo cortarlos, ven. Hallé Sherlock y con el perro a mi lado me lancé directamente a través de Keppel Street, hacia el callejón que conducía directamente a las caballerizas. Detrás de mí escuché a alguien, creo que a Mycroft, protestar. Asqueroso, se ha vuelto loca la chica. Pues como en la naturaleza de tales callejones, este estaba sembrado con estiércol oloroso, de todos los animales domésticos antes mencionados y muchos más, en lugar muy indeseable para resbalar y caer. Traté de no hacerlo mientras corría hacia lo que no hubiera sido más que un hedor y oscuridad si no fuera por un rayo de luz de linterna que se acercaba desde St. Tokins Lane, la señora Culhane. No logré completar la idea de que ella y su consorte habían tomado un camino un poco más largo para estar mejor. Jadeé. En la tenue luz pude ver algo pálido o a alguien, porque parecía ser un personaje humano yaciendo en el lodo, inmóvil. De hecho, tan quieta y pálida que parecía un cadáver envuelto. Dios santo, sí lo era. Blanche Fleur, frágil filamento de feminidad. ¿Estaría viva todavía?